Dicen que los secretos más grandes son los que se guardan a plena vista, bajo los focos más brillantes, donde nadie se atreve a mirar con detenimiento por miedo a quedar cegado. Durante más de 4 décadas, España entera ha vivido con una pregunta en la punta de la lengua, un rumor que recorría las peluquerías de barrio y los salones de la aristocracia con la misma intensidad. Se hablaba de una mujer de voz cristalina, una dama de porte inmaculado que, noche tras noche, subía al escenario para cantar al desamor, mientras en las sombras se tejía una leyenda que la vinculaba al hombre más poderoso del país. No estamos hablando de un simple chisme pasajero, sino de una sombra monárquica que acompañó a Paloma San Basilio desde el mismo instante en que su estrella comenzó a brillar con una fuerza inusual. ¿Fue su talento descomunal lo único que la llevó a la cima? ¿O hubo una mano invisible, una protección real que le abrió las puertas que a otros se les cerraban en las narices? Hoy vamos a apartar las cortinas de terciopelo para mirar lo que hubo detrás del escenario. Es fascinante pensar en la dualidad de esta historia. Por un lado, tenemos al rey Juan Carlos I, una figura que durante la transición era intocable, un hombre joven, carismático y, según cuentan las crónicas no escritas, con un apetito voraz por la vida galante y la belleza femenina. Por el otro, Paloma, la antidiva, la mujer que jamás protagonizó un escándalo vulgar, que siempre mantuvo una sonrisa perfecta y una distancia prudente. Y sin embargo, sus nombres quedaron unidos en el imaginario colectivo como si fueran parte de un guión prohibido. Se decía que él escapaba de las rigideces de palacio buscando la calidez de su compañía, que los servicios de seguridad tenían órdenes de facilitar ciertas entradas discretas y que, incluso, la carrera de la artista floreció en momentos clave gracias a esa amistad entrañable. Pero, ¿cuánto de esto fue realidad y cuánto fue la fantasía de un país ávido de novelas románticas? Lo cierto es que, cuando el río suena durante 40 años, es porque no solo lleva agua, sino un torrente de verdades a medias. Recientemente, a sus 74 años, cuando la mayoría de las figuras públicas ya han colgado los guantes y se retiran a disfrutar de sus memorias, Paloma San Basilio decidió volver a colocar el dedo en la llaga. Con la serenidad que solo dan los años y la distancia, sorprendió a propios y extraños al abordar, por fin, el tema tabú. Pero no esperen una confesión escandalosa ni lágrimas de arrepentimiento. Paloma es, ante todo, una señora. Sus palabras fueron medidas con una precisión quirúrgica. Dijo que el rey jamás se le había insinuado a ella personalmente. Analicemos esa frase con lupa, porque en el lenguaje de la alta sociedad, lo que no se dice es más importante que lo que se pronuncia. Al negar la insinuación directa, ¿estaba negando la relación o simplemente estaba protegiendo la caballerosidad del monarca? Su declaración fue un movimiento maestro. Negó el acoso, negó la vulgaridad, pero dejó intacta la neblina de misterio que la ha convertido en una leyenda viva. Para entender cómo una chica de familia conservadora acabó envuelta en los rumores más picantes de la monarquía, tenemos que viajar mucho más atrás. Tenemos que ir al origen, a la raíz de todo, porque nadie llega a ser una estrella por casualidad. Se llega por una mezcla de destino y heridas tempranas. Paloma no nació siendo la gran dama de la canción. Vino al mundo en el Madrid de 1950, una ciudad gris, austera, que todavía se sacudía el polvo y la tristeza de la posguerra. Pero su infancia no fue la de una niña arraigada a su barrio. Fue una niña nómada, una pequeña viajera obligada por las circunstancias familiares a hacer y deshacer maletas constantemente. Sevilla, Lugo, Madrid otra vez. Imaginen lo que eso hace en la mente de una criatura sensible. Justo cuando empezaba a ser una amiga, justo cuando se aprendía el nombre de sus vecinos, el padre daba la orden y había que partir de nuevo. Esa itinerancia forzosa marcó su carácter a fuego. Paloma aprendió muy pronto que no podía depender de los demás para ser feliz, porque los demás siempre se quedaban atrás. Se convirtió en una niña solitaria, observadora, que se refugiaba en su propio mundo interior para no sentir el dolor de las despedidas constantes. Mientras otras niñas jugaban en la calle, ella construía castillos en el aire y descubría que tenía un don: su voz. Pero no cantaba para que la aplaudieran, cantaba para hacerse compañía a sí misma. Creció bajo la sombra de un padre estricto,
un hombre de su tiempo, conservador y recto, para quien el mundo del espectáculo era poco menos que un nido de perdición, un lugar donde las mujeres decentes no debían entrar. En esa casa se valoraba el estudio, el recato y la obediencia. Nadie podía imaginar que esa niña callada y obediente llevaba dentro un volcán a punto de entrar en erupción. Cuando llegó el momento de elegir un camino, Paloma, fiel a la disciplina férrea que había mamado en casa, no se lanzó al vacío de los escenarios de inmediato. Hizo lo que se esperaba de una chica de buena familia. Se matriculó en la universidad. Empezó estudiando filosofía y letras y luego psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de una mujer culta, intelectual, una rareza en el mundo de la farándula de aquella época, donde muchas estrellas apenas sabían leer un guión sin tropezar. Esos años universitarios fueron su primera bocanada de libertad real. Eran los finales de los años 60 y principios de los 70, una época donde España empezaba a hervir por debajo de la superficie, donde los estudiantes soñaban con cambiar el mundo y donde Paloma empezó a sentir que los libros, aunque fascinantes, no eran suficientes para contener la energía que le quemaba por dentro. El conflicto fue inevitable. Imaginen la escena en el comedor familiar, la hija perfecta, la estudiante modelo, anunciando que quería probar suerte en el mundo de la televisión y el espectáculo. Para su padre, aquello debió ser como un jarro de agua helada, una traición a los valores que le había inculcado. Ser artista en aquella época tenía una connotación complicada. Las cupletistas y las cantantes de cabaret no eran vistas con los mismos ojos que una profesora o una psicóloga. Paloma tuvo que luchar contra el prejuicio más doloroso de todos, el de su propia sangre. Pero hubo algo en ella, una determinación de acero revestida de seda, que le impidió dar marcha atrás. Sabía que tenía algo que ofrecer, algo diferente. No quería ser una folclórica más, quería ser una artista total, y esa ambición, tan impropia de una señorita de su clase, fue su motor. Sus primeros pasos no fueron cantando grandes baladas, sino presentando su rostro, de una belleza clásica y serena, con esos ojos grandes y expresivos y una sonrisa que iluminaba la pantalla sin resultar vulgar, pronto llamó la atención de los productores de televisión. Programas como Siempre en Domingo y más tarde Daba Daba Da la introdujeron en los hogares españoles. Ahí fue donde ocurrió el primer milagro. La cámara se enamoró de ella. Tenía una naturalidad, una elegancia innata que traspasaba el blanco y negro de los televisores de la época. Y no solo la cámara se fijó en ella, se dice que fue en esos pasillos de televisión, en esas galas interminables, donde su nombre empezó a sonar en círculos más altos. Los hombres poderosos de la época, aquellos que movían los hilos de la cultura y la política, empezaron a preguntar: ¿quién es esa chica tan fina que habla tan bien y sonríe con tanta dulzura? Pero la vida personal de Paloma corría a una velocidad diferente a su carrera. Con la prisa típica de quien quiere salir del nido y volar lejos de la autoridad paterna, Paloma cometió el error clásico de la juventud: casarse demasiado pronto. El elegido fue Ignacio Gómez Pellico, un atleta. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, guapos, con el futuro por delante. La boda se celebró y pronto llegó al mundo su hija, Ivana. Parecía que Paloma había cumplido con el guión social: carrera universitaria, boda, maternidad. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su hogar, la realidad era muy distinta. El matrimonio, lejos de ser un refugio, se convirtió en una jaula dorada. Las diferencias de carácter eran abismales y Paloma, que ya había probado el sabor de la independencia mental, se dio cuenta de que no estaba dispuesta a ser la sombra de nadie ni a vivir una vida de apariencias. Tomó entonces una decisión que en la España de principios de los 70 requería un coraje monumental: separarse. Hoy nos parece algo cotidiano, pero en aquel entonces una mujer separada cargaba con un estigma social pesadísimo. Se la miraba con recelo, como si fuera mercancía dañada o una mujer de moral distraída. Paloma, con su hija pequeña en brazos, decidió enfrentar al mundo sola. Se convirtió en madre soltera y trabajadora incansable, desafiando no solo a su familia, sino a toda una sociedad que cuchicheaba a sus espaldas. Fue en ese momento de vulnerabilidad y fortaleza,
cuando estaba sola contra el mundo, luchando por sacar adelante a su hija y su carrera, cuando el destino, o quizás una intervención divina o real, barajó las cartas de nuevo. Fue precisamente en esta etapa, cuando Paloma empezaba a despuntar como cantante solista, grabando sus primeros discos con un estilo sofisticado y melódico, cuando los rumores comenzaron a gestarse. Su ascenso fue meteórico, casi sospechosamente rápido para algunos envidiosos del sector. De presentar programas infantiles, pasó a grabar álbumes y de repente llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El musical Evita. Pero detengámonos un momento aquí, porque la historia de cómo Paloma consiguió ese papel está llena de sombras y contradicciones. No era solo un papel, era el papel. Todas las cantantes y actrices de España matarían por interpretar a Eva Perón. Se presentaron cientos de candidatas, voces consagradas, talentos feroces. Y sin embargo, la elegida fue ella. Se cuenta, aunque pocos se atreven a confirmarlo con nombres y apellidos, que en las altas esferas de la cultura española hubo una llamada. Una simple llamada telefónica, de esas que no dejan rastro en los registros oficiales, pero que tienen el poder de cambiar destinos. Hay una chica, se llama Paloma. Tiene una elegancia natural y una voz que emociona. Deberíais escucharla. ¿Quién hizo esa llamada? ¿Fue un productor visionario o alguien con mucho más peso, alguien cuya opinión era una orden velada? Lo cierto es que, cuando Paloma se presentó al casting de Evita, algo mágico sucedió. No era solo que cantara bien, es que era Eva Perón. Tenía la fuerza, la fragilidad y, sobre todo, esa aura de mujer que se ha hecho a sí misma, que ha tenido que luchar contra los prejuicios de los hombres para llegar a la cima. El estreno de Evita en el Teatro Monumental de Madrid fue un acontecimiento social de proporciones épicas. No estamos hablando de un simple musical. Estamos hablando del evento que definió la cartelera madrileña de principios de los 80. La expectación era máxima. Todo el who is who de la política, la aristocracia y la farándula estaba allí. Y, por supuesto, no faltó la presencia de la Casa Real. Se dice que esa noche, cuando Paloma salió al balcón del escenario para cantar No llores por mí, Argentina, el teatro entero contuvo la respiración. Pero hubo un par de ojos en el palco real que brillaron con una intensidad especial. Cuentan los cronistas de la época, siempre en voz baja, que el rey Juan Carlos quedó hipnotizado por la figura de esa mujer menuda que llenaba el escenario con su presencia. Fue el inicio de una leyenda. A partir de ese momento, Paloma San Basilio dejó de ser una presentadora simpática o una cantante prometedora para convertirse en una estrella intocable. Su carrera despegó como un cohete. Discos de oro, giras internacionales, portadas de revistas, todo lo que tocaba se convertía en éxito. Y, curiosamente, siempre que había un evento importante, una gala benéfica o una recepción oficial, allí estaba ella, radiante, discreta, perfecta. La prensa del corazón, siempre ávida de salseo, empezó a notar ciertas coincidencias. ¿Por qué Paloma era la única artista que parecía tener línea directa con la zarzuela? ¿Por qué sus conciertos siempre recibían elogios desmedidos en ciertos medios afines a la corona? La España de la transición era un caldo de cultivo perfecto para este tipo de historias. El país despertaba de una larga siesta autoritaria y se lanzaba a vivir la libertad con un hambre voraz. Las noches de Madrid eran legendarias, la movida, las fiestas interminables, el desenfreno, todo valía. Y en medio de ese torbellino de modernidad, la figura del rey Juan Carlos brillaba con luz propia. Era joven, atractivo, campechano y, sobre todo, un hombre que disfrutaba de la vida. Se sabía que le gustaba escapar del protocolo, que tenía amigos leales, que le organizaban cenas privadas y cacerías donde se mezclaban banqueros, políticos y artistas. Y en esas cenas, según las malas lenguas, a menudo había una silla reservada para una dama de voz angelical. Los rumores sobre las escapadas nocturnas del monarca eran un secreto a voces en los mentideros de la capital. Se hablaba de motos de gran cilindrada saliendo de palacio a altas horas de la madrugada, conducidas por un hombre con casco integral que nadie se atrevía a detener. Se hablaba de restaurantes discretos en las afueras de Madrid,
de reservados en discotecas de moda donde la entrada estaba prohibida para el común de los mortales. Y en ese escenario de luces y sombras, el nombre de Paloma San Basilio aparecía una y otra vez, como un estribillo pegadizo que nadie podía sacarse de la cabeza. Pero, ojo, nunca hubo una foto, nunca hubo un titular escandaloso. ¿Cómo era posible? Aquí entra en juego el famoso Pacto de Caballeros. Durante décadas, la prensa española protegió la figura del rey con un celo casi religioso. Los directores de los grandes periódicos y revistas sabían perfectamente lo que ocurría, pero callaban. Había una regla no escrita. La vida privada del monarca era sagrada. Se entendía que, para garantizar la estabilidad de la joven democracia, había que mirar hacia otro lado cuando se trataba de las debilidades humanas del jefe del Estado. Y así, mientras en las redacciones se comentaban los detalles más jugosos de sus supuestas conquistas, en las portadas solo aparecían fotos oficiales y sonrisas protocolarias. Paloma se benefició, sin duda, de este muro de silencio. Pero también fue su víctima, porque el rumor, al no poder ser confirmado ni desmentido públicamente, creció como una bola de nieve imparable. Uno de los mitos más persistentes es el de la entrada lateral. Se cuenta que en el Palacio de la Zarzuela existían accesos discretos, lejos de las miradas de los periodistas y del personal de servicio habitual, por donde entraban y salían visitas no registradas. Los guardias de seguridad, leales hasta la médula, tenían órdenes estrictas de no hacer preguntas. Simplemente abrían la barrera y dejaban pasar los coches con cristales tintados. ¿Iba Paloma en alguno de esos coches? Nadie lo sabe con certeza, pero la imaginación popular ya había dictado sentencia. Para la gente de a pie, la historia de amor entre el rey y la cantante era una verdad incuestionable, una especie de cuento de hadas moderno con un toque de fruta prohibida. Pero no todo eran cenas románticas y paseos en moto. La realidad de Paloma era mucho más compleja. Mientras España fantaseaba con su vida amorosa, ella trabajaba como una mula. Ser madre soltera de una niña pequeña y llevar una carrera internacional no es tarea fácil. Las giras la obligaban a pasar largas temporadas fuera de casa, lejos de su hija Ivana, lo que le provocaba un sentimiento de culpa desgarrador. Imaginen la soledad de las habitaciones de hotel, el cansancio después de un concierto, la presión de tener que estar siempre perfecta, siempre sonriente. Y encima, tener que soportar las miradas de soslayo, los cuchicheos a su paso, la sensación de que su éxito no se debía solo a su esfuerzo, sino a un favor real. Eso duele. Eso hiere el orgullo de cualquier profesional. Y luego estaba Eurovisión. El año 1985. Televisión Española eligió a Paloma San Basilio para representar a España en el festival de música más importante de Europa. La elección no sorprendió a nadie, dada su categoría artística, pero sí levantó suspicacias. ¿Fue una decisión puramente musical o hubo, una vez más, una mano negra moviendo los hilos? La canción elegida, La fiesta terminó, es una balada melancólica, preciosa, pero con una letra que muchos interpretaron como un mensaje en clave. La fiesta terminó, cantaba Paloma con esa voz que te pone los pelos de punta. ¿A qué fiesta se refería? ¿Era el final de una etapa? ¿Una despedida velada? Los teóricos de la conspiración se frotaron las manos. Se dijo que la canción era un adiós a ese supuesto romance, una manera elegante de cerrar un capítulo antes de que se volviera peligroso. La actuación en Gotemburgo fue impecable. Paloma salió al escenario con un vestido blanco deslumbrante, diseñado por ella misma, que pesaba 1 tonelada, pero que ella llevó con la ligereza de una pluma. Cantó como los ángeles, con una emoción contenida que traspasó las pantallas. España entera se paralizó para verla. Y aunque no ganó, quedó en un dignísimo puesto 14, algo injusto para muchos. Su interpretación quedó grabada en la memoria colectiva como una de las más elegantes de la historia del festival. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de la Casa Real. Se dice que, desde Zarzuela, se siguió el festival con un interés inusitado. ¿Estaba el rey viendo la televisión esa noche, sufriendo con cada voto, orgulloso de su supuesta musa? En medio de todo este torbellino, Paloma tenía que lidiar con otra batalla, la de las rivalidades femeninas.
El mundo de la copla y la canción ligera en España es un nido de víboras. Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, todas eran grandes, todas tenían su público y su ego. Pero Paloma era diferente. Ella no venía del flamenco ni de la raíz popular. Ella era la fina, la intelectual, la que cantaba musicales de Broadway. Eso generaba envidias. Se comentaba en los camerinos que algunas compañeras de profesión la miraban con recelo, convencidas de que jugaba con ventaja. ¿Por qué a ella le dan los mejores programas? ¿Por qué siempre sale tan guapa en las revistas? Se preguntaban. La respuesta fácil, la que todos querían creer, era la del rey. Nadie quería admitir que Paloma trabajaba más duro, se cuidaba más y tenía una disciplina de hierro. La soledad de Paloma en esa época debió ser inmensa. A diferencia de otras artistas que aireaban sus amores y desamores en las revistas del corazón, Paloma blindó su vida privada con 7 llaves. No se le conocían novios oficiales. No había fotos de ella paseando de la mano con nadie. ¿Por qué? La explicación oficial era que estaba volcada en su carrera y en su hija. Pero la explicación oficiosa, la que circulaba por los salones de Madrid, era que su corazón estaba ocupado por alguien que no podía mostrarse a la luz del día. Esa discreción, lejos de acallar los rumores, los alimentaba. Si no se le conoce hombre, es porque su hombre es el hombre, decían. Y así, la leyenda se retroalimentaba a sí misma, convirtiendo a Paloma en una especie de viuda blanca, una mujer consagrada a un amor imposible. Años después, se supo que hubo otros hombres en su vida, relaciones discretas, amores fugaces que ella supo mantener en la más estricta intimidad. Pero en aquel momento, la imagen que proyectaba era la de una mujer inalcanzable, una diosa de hielo que solo se derretía cuando cantaba. Esa imagen de frialdad, de distancia, era su escudo. Era la única manera de sobrevivir en un mundo de hombres, en una industria depredadora que siempre buscaba la debilidad para atacar. Paloma decidió que no les daría el gusto. Si querían hablar, que hablaran. Ella seguiría cantando, seguiría llenando teatros, seguiría siendo la reina de su propio destino, con o sin rey. Si hay algo que a la prensa y al público les fascina más que un romance secreto, es una rivalidad femenina. Y en la España de los años 80 y 90, el escenario estaba servido para un duelo de titanes, aunque fuera un duelo fantasma que solo existía en las portadas de las revistas y en los susurros de los salones. Por un lado, teníamos a Bárbara Rey, la vedette exuberante, la mujer volcánica que acaparaba titulares con su vida sentimental tumultuosa y su franqueza desarmante. Por el otro, estaba Paloma San Basilio, la dama de hielo, la artista culta que parecía levitar por encima del barro mundano. Dos mujeres, dos estilos opuestos, pero unidas por un mismo hilo invisible que conducía, supuestamente, al Palacio de la Zarzuela. La comparación era inevitable y cruel. Mientras Bárbara Rey era la comidilla de todos, la que protagonizaba escándalos y programas de televisión donde se insinuaba mucho más de lo que se decía, Paloma se mantenía en un silencio regio. Y aquí es donde entra la teoría de la cortina de humo. Se ha especulado mucho sobre si los rumores en torno a Bárbara Rey servían en ocasiones para desviar la atención de otras historias más delicadas, o si, por el contrario, la discreción de Paloma se utilizaba como contrapunto para resaltar la supuesta frivolidad de la otra. «Mira qué señora es Paloma, no como esa otra», decían las malas lenguas. Pero, ¿y si ambas fueran piezas de un mismo tablero, movidas por intereses que escapaban a su control? Se cuenta que en ciertos círculos de poder, cuando el nombre de Bárbara empezaba a resultar demasiado incómodo por sus insinuaciones veladas o por el riesgo de que hablara más de la cuenta, se lanzaba sutilmente el nombre de Paloma al ruedo para suavizar el ambiente. El rey tiene buen gusto, al fin y al cabo, se comentaba con sorna, aludiendo a la clase y la elegancia de la cantante. Era una forma perversa de validar la figura del monarca a través de las mujeres con las que se le relacionaba. Si estaba con una mujer culta y refinada como Paloma, entonces sus escapadas no eran solo vicio, eran también una búsqueda de compañía intelectual y espiritual, una justificación machista y retorcida que utilizaba a dos mujeres talentosas como simples peones en la imagen pública de un hombre. Y luego estaba la reina Sofía, la gran sufridora, la profesional impecable que aguantaba carros y carretas con una sonrisa hierática. ¿Qué sabía la reina?
Se dice que doña Sofía, con su red de informadores leales y su intuición afilada, estaba al tanto de todo. Pero su actitud hacia Paloma siempre fue un misterio. Coincidieron en numerosas recepciones oficiales, entregas de premios y actos culturales. Las cámaras captaban saludos protocolarios, breves intercambios de palabras, sonrisas educadas. Nunca hubo un mal gesto público, nunca una mirada de desprecio captada por los fotógrafos. ¿Era indiferencia real o la máscara perfecta de una reina que sabe que su deber está por encima de sus sentimientos? Algunos aseguran que la reina respetaba a Paloma precisamente por su discreción, porque, a diferencia de otras, jamás puso en jaque a la corona con escándalos innecesarios. Una especie de respeto entre damas que entienden las reglas del juego del silencio. Pero los rumores no se alimentan solo de miradas y silencios. Necesitan objetos, pruebas tangibles, aunque sean inventadas. Y aquí entra la leyenda de las joyas. Se hablaba de collares de perlas, de broches antiguos, de relojes de firmas exclusivas que aparecían misteriosamente en el camerino de Paloma después de un estreno importante. Un admirador secreto, decían las tarjetas, o simplemente no decían nada. La imaginación popular, siempre fértil, atribuía esos regalos directamente al bolsillo de los fondos reservados o a la generosidad privada del rey. Se fantaseaba con que Paloma lucía en sus conciertos piezas únicas que solo una reina o una favorita real podría llevar. La realidad, sin embargo, era mucho más prosaica y a la vez más digna. Paloma San Basilio siempre ha sido una mujer financieramente independiente. Su éxito descomunal en América Latina y en España le permitió amasar una fortuna considerable fruto de su trabajo. Ella misma se compraba sus joyas, sus vestidos de alta costura, sus casas. No necesitaba mecenas. Pero el mito es testarudo. La gente prefería creer que ese collar de esmeraldas era un regalo de amor prohibido antes que aceptar que una mujer sola podía permitirse esos lujos gracias a su talento. Esa es la tragedia de las mujeres exitosas en un mundo patriarcal. Siempre se busca al hombre detrás del éxito, al protector que paga las facturas. Paloma tuvo que luchar contra esa sombra toda su vida, demostrando una y otra vez que su patrimonio era tan legítimo como su voz. Y mientras la leyenda crecía, en la intimidad de su hogar, el daño se hacía real. No olvidemos que Paloma no estaba sola en el mundo. Tenía una hija, Ivana. Imaginen crecer escuchando en el colegio, en la calle, en la televisión, que tu madre es la amiga especial del rey. Para una niña y luego para una adolescente, eso es devastador. Ivana tuvo que madurar antes de tiempo, aprendiendo a ignorar los comentarios maliciosos, a blindarse ante las preguntas impertinentes. Paloma, como madre leona, intentó protegerla a toda costa, manteniéndola alejada de los focos tanto como pudo. Pero el rumor es como un gas tóxico. Se filtra por debajo de las puertas. Hubo momentos de crisis profunda, noches en las que Paloma, agotada de tanta presión, se planteó seriamente tirar la toalla. ¿Merece la pena todo esto?, se preguntaría mirando al techo de su habitación. Pensó en hacer las maletas y mudarse definitivamente a América, a Miami o a México, donde la adoraban por su música y donde los chismes de la corte española sonaban lejanos. Allí era la San Basilio, la estrella internacional, no la supuesta amante. La tentación de huir fue real, pero huir hubiera sido, en cierto modo, admitir la derrota. O peor aún, confirmar los rumores. Quedarse fue un acto de valentía y de rebeldía. Fue decir, esta es mi casa, este es mi público y nadie me va a echar de aquí. Sin embargo, el coste emocional fue altísimo. Detrás de la sonrisa perfecta de las portadas de Hola, había una mujer que luchaba contra sus propios demonios. La soledad del éxito se vio amplificada por la necesidad de ser extremadamente cautelosa. No podía permitirse un paso en falso. No podía salir de copas tranquilamente. No podía tener una cita normal sin que al día siguiente se especulara si era una tapadera. Esa vigilancia constante, esa autocensura permanente, pasa factura. Se habla de periodos de tristeza profunda, de un agotamiento mental que rozaba la depresión, aunque ella, con su profesionalidad habitual, nunca dejó que eso afectara a su trabajo. El escenario era su terapia, su refugio.
el único lugar donde podía gritar sus verdades a través de las canciones. Y así pasaron las décadas. Los 80 dieron paso a los 90 y los 90 al nuevo milenio. El rey envejecía, la monarquía empezaba a mostrar grietas, pero el rumor sobre Paloma permanecía inalterable, como un clásico atemporal. Se convirtió en parte de la cultura pop española, en un chiste recurrente en los programas de humor, en una certeza no probada que se transmitía de generación en generación. Paloma San Basilio y el rey, una frase hecha que iba unida como el pan y la mantequilla. Pero el tiempo, ese juez implacable, estaba a punto de cambiar las reglas del juego. La era de la impunidad estaba llegando a su fin, y con ella, el silencio que había protegido tantos secretos. La llegada de Internet y las redes sociales rompió el monopolio de la información. Ya no se podía controlar todo lo que se decía. Los foros ardían con teorías, se recuperaban vídeos antiguos buscando miradas cómplices, se analizaban letras de canciones con lupa. La presión sobre la Casa Real aumentaba, y de rebote la presión sobre Paloma. Cada vez que salía un escándalo real, su nombre volvía a la palestra. ¿Y qué hay de lo de Paloma?, preguntaban los nuevos inquisidores digitales. Ella, fiel a su estilo, seguía callada, centrada en su arte, en sus pinturas, una faceta desconocida que le servía de escape, y en su vida tranquila cerca del mar. Porque esa fue su gran huida, el mar. Paloma encontró en el océano el único compañero que no le hacía preguntas, que no la juzgaba. Se fue a vivir a Cádiz, lejos del ruido de Madrid, buscando la paz que la capital le negaba. Allí, entre lienzos y partituras, construyó su fortaleza inexpugnable. Pero incluso allí, el eco de los rumores llegaba con la marea. No había escapatoria total. La sombra del rey era alargada, tan alargada que cubría toda la península. El tiempo, ese escultor paciente que todo lo erosiona, terminó por agrietar la piedra angular del sistema. Llegó el año 2012, un año fatídico que quedaría marcado en rojo en los calendarios de la historia de España. Mientras el país se desangraba en una crisis económica feroz, con familias perdiendo sus hogares y el desempleo asfixiando las esperanzas de millones, una noticia estalló como una bomba de racimo en medio de la desolación general. El rey se había roto la cadera en una cacería de elefantes en Botsuana. Aquello no fue un simple accidente, fue el detonante que hizo saltar por los aires el pacto de silencio que había protegido al monarca durante casi 40 años. De repente, la figura intocable del rey, el héroe de la transición, aparecía ante los ojos de sus súbditos como un hombre mayor, frágil y, lo que era peor, desconectado de la realidad sufriente de su pueblo. Pero lo más jugoso para nosotros, los amantes de la verdad oculta, no fue el safari en sí, sino la compañía. Junto al monarca, en ese viaje de lujo y pólvora, aparecía una mujer rubia, elegante y desconocida para el gran público, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Su nombre, difícil de pronunciar pero imposible de olvidar, ocupó todas las portadas. Y con ella se abrió la caja de los truenos. Si el rey tenía una amiga entrañable, tan visible, tan integrada en su vida privada, ¿qué otras historias nos habían ocultado? La prensa, que hasta entonces había sido una guardia pretoriana fiel, se sintió traicionada o liberada, según se mire. Se levantó la veda. Los periodistas empezaron a tirar de la manta, a desempolvar viejos archivos, a conectar puntos que antes no se atrevían a unir, y en medio de ese huracán mediático, donde salían nombres, fechas y lugares, el nombre de Paloma San Basilio volvió a resonar, pero esta vez con un matiz diferente. A diferencia de Corinna, que fue presentada como una mujer de negocios, una organizadora de safaris con una agenda propia y ambiciosa, Paloma San Basilio aparecía en la memoria colectiva como algo distinto. Ella no era una advenediza, era una dama de la cultura española. Mientras Corinna hablaba de comisiones y gestiones internacionales, a Paloma se la recordaba por su arte, por su voz, por su elegancia. La comparación, aunque odiosa, era inevitable. La sociedad española empezó a mirar atrás con nostalgia. Aquellos rumores de los 80, pensaban muchos, tenían otro estilo, otra clase. Se idealizó, de alguna manera,
esa supuesta relación del pasado frente a la crudeza mercantilista de los nuevos escándalos. Paloma, sin abrir la boca, ganó la batalla de la imagen. Sin embargo, el ruido era ensordecedor. La abdicación del rey en 2014 no calmó las aguas. Al contrario, fue como si al retirar la corona se retirara también el último velo de protección. Se publicaron libros no autorizados, biografías explosivas donde se enumeraban las conquistas del rey emérito con la frialdad de un contable. Se hablaba de miles de mujeres, una cifra exagerada y casi mitológica, propia de un Don Juan de leyenda. En esas listas, confeccionadas a veces con rigor y otras con pura especulación, el nombre de la cantante siempre ocupaba un lugar de honor, un capítulo aparte. Pero fíjense en un detalle crucial. Mientras otras supuestas amantes salían a la palestra a vender su historia, a cobrar cheques en programas de televisión o a insinuar chantajes, Paloma mantuvo un silencio sepulcral. Un silencio que valía más que 1000 exclusivas. Esa actitud estoica, esa negativa a entrar en el barro, le granjeó el respeto incluso de sus detractores. Pero la procesión, como dicen, va por dentro. Imaginen la presión de ver cómo tu nombre se asocia, día tras día, a la caída de un ídolo, a la decadencia de una institución. Paloma tuvo que blindarse emocionalmente. Se refugió en su familia, en su hija Ivana y en sus nietos, creando un cortafuegos impenetrable alrededor de su vida privada. Dejó de asistir a ciertos eventos sociales donde sabía que las preguntas serían incómodas. Se volvió selectiva, casi ermitaña en su esfera pública. Su estrategia fue clara: dejar que la tormenta pasara, confiar en que la dignidad es un escudo que, a la larga, protege más que cualquier desmentido furioso. Y fue entonces cuando su exilio dorado cobró todo su sentido. Paloma ya había tomado la decisión años atrás de alejarse de Madrid, pero tras la abdicación y el escándalo continuo, esa decisión se convirtió en una necesidad vital. Vendió su magnífica casa en la exclusiva urbanización de La Moraleja, ese búnker de lujo donde había vivido gran parte de su carrera, y puso rumbo al sur, al mar, a la luz de Cádiz. No fue una huida cobarde, fue una elección de vida. Cambió los focos de los platós y los murmullos de los cócteles por el sonido de las olas y el viento de levante. Allí, en su casa frente al océano, Paloma se reinventó. O mejor dicho, se reencontró. El mar tiene la capacidad de limpiar, de curar, de poner las cosas en su sitio. Lejos de la corte madrileña, Paloma descubrió nuevas facetas de su creatividad que habían estado latentes, quizás reprimidas por la exigencia de ser la diva perfecta. Empezó a pintar. Sus cuadros, llenos de color, de abstracción, de paisajes marinos, eran una forma de hablar sin palabras. ¿Qué expresaba en esos lienzos? ¿La libertad que siempre anheló? ¿El caos de sus emociones contenidas? La pintura se convirtió en su terapia, en su confesionario privado. También empezó a escribir. No canciones, sino novelas, historias donde podía verter su imaginación y, quién sabe, quizás disfrazar fragmentos de su propia realidad bajo la piel de personajes ficticios. En este retiro, Paloma se quitó la máscara de estrella. Los vecinos de la zona la veían pasear por la playa, comprar en el mercado, vivir como una mujer normal. Esa normalidad era su mayor triunfo. Demostró que no necesitaba la sombra del poder para existir, que su luz era propia y autosuficiente. Mientras en Madrid los telediarios abrían con las regularizaciones fiscales del rey emérito y sus viajes a los Emiratos Árabes, Paloma miraba el atardecer en Sahara de los Atunes, ajena, o fingiendo estarlo, al desmoronamiento de aquel mundo que una vez la cortejó. Esa imagen de serenidad, de mujer que ha encontrado su lugar en el mundo lejos de la intriga, contrastaba brutalmente con la imagen de un rey anciano y exiliado, solo en su jaula de oro en Abu Dhabi. El destino, con su ironía habitual, había invertido los papeles. La supuesta favorita vivía libre y en paz en su tierra, mientras el monarca todopoderoso terminaba sus días lejos de la suya. Pero no nos engañemos. El pasado es una sombra alargada que nunca desaparece del todo. Aunque Paloma intentara enterrar los rumores bajo la arena de la playa, la curiosidad del público seguía intacta. Cada vez que anunciaba un nuevo disco, una gira de despedida,
porque ha tenido varias, como las grandes divas, la pregunta obligada en las entrevistas siempre rondaba el mismo tema. Los periodistas, con más o menos tacto, intentaban buscar el titular definitivo. ¿Qué opinas de la situación del rey Juan Carlos?, le preguntaban con inocencia fingida. Y ella, con esa maestría diplomática que debería estudiarse en las escuelas de embajadores, respondía siempre con generalidades elegantes, alabando el papel histórico del monarca en la democracia y separando a la persona de la institución. Nunca una mala palabra, nunca un reproche. Una lealtad inquebrantable que para muchos era la prueba definitiva de que allí hubo algo más que una simple admiración mutua. Hay un episodio particularmente interesante en esta etapa de madurez: la publicación de sus memorias. Cuando una figura de su calibre anuncia que va a escribir su autobiografía, el mundo editorial tiembla. Se esperaban revelaciones, nombres, detalles jugosos. Las editoriales se frotaban las manos pensando en las ventas millonarias que supondría confirmar, aunque fuera sutilmente, el romance real. Pero Paloma, fiel a sí misma, decepcionó a los buscadores de morbo y deleitó a los amantes de la literatura. Su libro fue un recorrido por su alma, por su música, por sus viajes, pero pasó de puntillas sobre su vida sentimental. Los capítulos dedicados a los hombres de su vida eran poéticos, difusos, hermosos, pero carentes de la concreción que exige el chisme. Fue un acto de rebeldía suprema, escribir un libro sobre su vida y dejar fuera lo que todos querían leer. Mi vida me pertenece, parecía decir entre líneas. Y mis recuerdos son mi tesoro más sagrado. Sin embargo, hubo críticos literarios y periodistas avesados que leyeron el libro con lupa de detective, buscaban metáforas, dobles sentidos, analizaban frases sobre amores imposibles, sobre hombres que vuelan alto, sobre la soledad de la cima. ¿Eran referencias veladas? ¿Eran mensajes en una botella lanzados al mar de papel para que solo una persona los entendiera? Nunca lo sabremos. Esa es la magia de Paloma, la capacidad de sugerir sin mostrar, de evocar sin nombrar. Convirtió su biografía en un juego de espejos, donde cada lector veía lo que quería ver, manteniendo intacto el misterio que la envuelve. Y así llegamos al presente más inmediato, a una Paloma San Basilio que ha superado la barrera de los 70 años con una belleza y una vitalidad insultantes. Una mujer que sigue llenando teatros, que sigue emocionando con su voz, pero que ahora se permite licencias que antes le estaban vedadas. Ya no tiene que demostrar nada a nadie, ya no tiene miedo al qué dirán. Y es en este contexto de libertad absoluta donde se produce la entrevista clave, esa conversación reciente donde, por primera vez, decide agarrar el toro por los cuernos y hablar del rey con una claridad inédita. Pero, cuidado, porque como veremos a continuación, la claridad de Paloma es un laberinto de espejos donde la verdad y la elegancia bailan un tango peligroso. Y así llegamos al gran desenlace, al momento en que la protagonista decide, por fin, mirar a la cámara y abordar el elefante en la habitación. Ocurrió recientemente, cuando Paloma San Basilio, esa mujer que parece haber hecho un pacto con el tiempo para no envejecer, se sentó a conversar con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder ni nada que demostrar. A sus 74 años, con una carrera que abarca medio siglo y millones de discos vendidos, la pregunta seguía ahí, flotando en el aire como una niebla persistente que se niega a disiparse. Pero esta vez, su respuesta no fue una evasiva diplomática ni una sonrisa enigmática. Esta vez, Paloma fue directa, aunque con esa elegancia marca de la casa que convierte cualquier declaración en una lección de protocolo. La frase que titulares y tertulianos analizaron hasta la saciedad fue contundente. Nunca se me insinuó. Detengámonos un momento aquí, porque en el lenguaje de la alta sociedad y de las relaciones de poder, las palabras se eligen con la precisión de un francotirador. Paloma no dijo «nunca lo conocí», ni «nunca estuve en Zarzuela», ni siquiera «nunca tuvimos una amistad». Dijo que él nunca se le insinuó. Esta elección verbal es fascinante. Al negar la insinuación, Paloma está protegiendo dos cosas sagradas, su propia virtud y la caballerosidad del rey.
Está diciendo, implícitamente, que el monarca siempre la trató con un respeto exquisito, alejando cualquier imagen de un rey depredador o insistente. Es una negación que, paradójicamente, eleva la categoría de ambos, situándolos en un plano de admiración mutua donde lo carnal, según ella, no tuvo cabida. Pero hay más capas en esta cebolla. En esa misma intervención, Paloma utilizó una estrategia vieja pero efectiva: la dilución. Recordó a la audiencia que a lo largo de su vida le han atribuido romances con medio listín telefónico de la fama. Mencionó nombres como el actor José Sacristán o el tenor Plácido Domingo. «Me han casado con todos», vino a decir con una risa cristalina. Al meter al rey en el mismo saco que a sus compañeros de reparto o de escenario, intenta reducir la categoría del rumor real a un simple chisme de camerino más. Es la técnica del calamar: soltar tinta para confundir al depredador. Si todos son rumores falsos, entonces el del rey es solo uno más en la lista. Brillante, ¿verdad? Pero el público no es tonto. Nadie recuerda con la misma intensidad un supuesto idilio con un actor que la leyenda de un amor con el jefe del Estado. Esa tinta no consigue tapar del todo la mancha histórica. Lo que resulta verdaderamente conmovedor es analizar la psicología de esta negación. ¿Por qué, después de tanto tiempo, cuando el rey emérito ya no tiene poder y su imagen está por los suelos, Paloma sigue manteniéndose firme en su versión? Podría haber hecho lo que otras: escribir un libro escandaloso, cobrar una cifra astronómica por una entrevista exclusiva en horario de máxima audiencia, convertirse en la reina de los platós por un día. Ofertas no le han faltado, eso seguro. Cheques en blanco se han puesto sobre la mesa. Pero ella los ha rechazado todos. ¿Por qué? La respuesta podría estar en una palabra que ya casi no se usa: dignidad. Para una mujer de su generación y de su educación, vender la intimidad es una traición a sí misma. Hay una lealtad a sus propios principios que está por encima del dinero y de la fama efímera del escándalo. También hay que considerar el factor protección. Paloma es madre y abuela. ¿Qué lección daría a los suyos si a estas alturas de la vida se pusiera a airear sábanas viejas? Su silencio, o su negación elegante, es también un regalo para su familia, una forma de decirles: vuestra madre y abuela es una señora, y así será recordada. Además, no olvidemos que Paloma San Basilio es una artista que vive de su voz, no de sus polémicas. Entrar en el circo mediático del sí pasó o no pasó mancharía un legado artístico impecable. Ella prefiere que se hable de su último musical o de su exposición de pintura antes que de sus noches en los años 80. Es una cuestión de prioridades vitales. Sin embargo, hay un detalle en su lenguaje corporal cuando habla del tema que los expertos en comunicación no verbal no han pasado por alto: una cierta tensión en la mandíbula, una mirada que se endurece ligeramente, un cambio imperceptible en el tono de voz. Es el cansancio, el hastío infinito de una mujer que, haga lo que haga, diga lo que diga, siempre llevará esa etiqueta colgada del cuello. La amiga del rey. Es una sombra que la ha acompañado en cada éxito, en cada premio, en cada aplauso. Imaginen la frustración de saber que, para una parte del público, tu talento es secundario frente a tu leyenda amorosa. Ese es el precio oculto de la fama cuando se cruza con el poder. Y luego está la comparación, siempre odiosa, con las otras mujeres que han orbitado alrededor del monarca. Mientras Corinna Sue Sayn-Wittgenstein ha detallado transferencias bancarias, amenazas del servicio secreto y cacerías de lujo, y Bárbara Rey ha dejado entrever grabaciones y chantajes al Estado, Paloma se mantiene en una torre de marfil. Ella es la anti-Corinna. No hay rastro de dinero público en sus cuentas. No hay grabaciones ocultas en cajas fuertes. No hay intervención del CNI, los servicios de inteligencia españoles, para silenciarla. ¿Por qué? Porque Paloma nunca fue una amenaza. Si hubo algo, fue desde el desinterés y el afecto genuino, o quizás, y esto es lo que ella defiende, simplemente nunca hubo nada más que una amistad respetuosa que la imaginación popular sexualizó. Esta diferencia es crucial para entender por qué la figura de Paloma ha salido indemne, e incluso reforzada, de la quema general de la monarquía. La gente perdona el amor,
pero no perdona la codicia. Si Paloma hubiera amado al rey en silencio, España la perdonaría. Si hubiera cobrado por ello, la condenaría. Al no haber pruebas de lo segundo, y al negar ella lo primero, se queda en ese limbo dulce de las musas platónicas. Se ha convertido en una figura casi literaria, una especie de Doña Inés que nunca cayó en los brazos del Don Juan, o que si lo hizo, tuvo la decencia de guardar el secreto en el confesonario de su corazón. Pero, ¿nos creemos su versión al 100%? Aquí entra el escepticismo sano del espectador. Vivimos en un país donde se ha mentido mucho y muy bien. Sabemos que, durante años, se nos dijo que el rey era un ejemplo de virtud familiar, mientras la realidad era una fiesta continua. Por tanto, cuando Paloma dice «nunca», una parte de nuestro cerebro asiente por respeto. Pero otra parte, la más pícara, la que conoce la naturaleza humana, sonríe con incredulidad. Pensamos, «Claro, Paloma, ¿qué vas a decir tú?» Es el pacto tácito entre el ídolo y el fan. Tú mientes con elegancia y nosotros fingimos creerte porque la verdad es demasiado vulgar para una diva como tú. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la insinuación. Quizás para una mujer de mundo como ella, ciertas aproximaciones no cuentan como insinuación, sino cruzan una línea roja muy específica. O quizás, y esto es una teoría fascinante, el rey, acostumbrado a que todas cayeran a sus pies, se encontró en Paloma con una fortaleza inexpugnable, con una mujer que le dijo no con tal dulzura que él ni siquiera se sintió rechazado. Tal vez la historia real no sea la de un romance consumado, sino la de una conquista frustrada, la de un rey que encontró a la única mujer que no pudo tener. Eso explicaría la admiración, el respeto y la duración del vínculo amistoso. Un hombre como Juan Carlos I, que lo ha tenido todo, valora más lo que se le resiste que lo que se le entrega fácil. En cualquier caso, la entrevista dejó un pozo de nostalgia. Vimos a una Paloma San Basilio en paz, reconciliada con su pasado y con su leyenda. Habló del rey emérito con compasión, lamentando su final triste y solitario, reconociendo sus errores, pero también sus aciertos históricos. Fue una despedida pública, un cierre de ciclo. Con sus palabras, Paloma estaba poniendo el punto final a una novela que ha durado 4 décadas. Nos estaba diciendo, lo que pasó, pasó, y lo que no, ya no importa. Quedémonos con la música. Pero nosotros, los buscadores de historias, sabemos que los puntos finales a veces son solo puntos suspensivos disfrazados. Y así, queridos amigos, llegamos al final del camino, al desenlace de una historia que ha navegado paralela a la historia de nuestra propia democracia. Hemos viajado desde la España gris de los años 50 hasta la luminosidad de las playas de Cádiz en la actualidad. Hemos visto a una niña solitaria convertirse en una estrella global y a un rey todopoderoso terminar sus días en un exilio dorado pero amargo. Pero más allá de los datos, de las fechas y de las canciones, lo que nos queda es la figura inmensa de una mujer que supo escribir su propio guión en un mundo que quería dictárselo. Paloma San Basilio no es solo la protagonista de un rumor real, es la superviviente de una época donde las mujeres tenían que ser el doble de perfectas para ser tomadas en serio, la mitad que un hombre. Miren a su alrededor. ¿Cuántas figuras de aquella época dorada siguen en pie con la dignidad intacta? Muchas favoritas han caído en el olvido o se han convertido en caricaturas de sí mismas, vendiendo sus miserias por un puñado de euros en los platós de televisión. Otros ídolos de barro se han desmoronado bajo el peso de sus propios vicios y escándalos. Pero Paloma sigue ahí, sigue llenando teatros, sigue recibiendo ovaciones de pie y, lo más importante, sigue pudiendo mirar a los ojos a sus nietos sin bajar la cabeza. Esa es su verdadera victoria. No es haber conquistado, o no, el corazón de un monarca, es haber conquistado el respeto de un país entero que, aunque adora el chisme, sabe reconocer la clase cuando la tiene delante. Hay una justicia poética, casi cruel, en cómo han terminado los dos protagonistas de esta leyenda. Por un lado, tenemos a Juan Carlos I, el hombre que lo tuvo todo, viviendo sus últimos años lejos de su patria, solo, rodeado de lujos pero falto de calor humano, viendo cómo su legado se cuestiona día tras día. Por el otro, tenemos a Paloma, libre,
pintando el mar, disfrutando de sus paellas con amigos, dueña absoluta de su tiempo y de su silencio. Si alguna vez hubo una relación, si alguna vez hubo amor, o simplemente una fascinación mutua, el tiempo ha dictado sentencia. Ella ganó la partida. Ella se quedó con la paz, mientras él se quedó con la corona y la soledad. Pero, ¿qué hacemos con la duda? ¿Qué hacemos con esa pregunta que nos ha traído hasta aquí? La duda es la sal de la vida, dicen. Y en el caso de Paloma y el rey, la duda es lo que mantiene viva la llama del mito. Si mañana saliera un comunicado oficial confirmando el romance, la historia perdería su magia. Se volvería vulgar, terrenal. Nos daríamos cuenta de que los reyes y las divas son tan humanos y prosaicos como nosotros. Al mantener el misterio, al jugar al gato y al ratón con la verdad durante 4 décadas, Paloma nos ha regalado algo más valioso que la certeza. Nos ha regalado la fantasía. Nos ha permitido imaginar cenas a la luz de las velas en palacios secretos, huidas en moto bajo la luna de Madrid y canciones con mensajes ocultos. Quizás, y solo quizás, la verdad no importa tanto como creemos. A veces, los mitos son necesarios. Necesitamos creer que en medio de la corrupción, de las crisis y de la fealdad del mundo, hubo espacio para un romance de novela, para una historia de amor imposible entre el poder y el arte. Paloma San Basilio, con su inteligencia preclara, entendió esto mejor que nadie. Entendió que su silencio era el guardián de ese mito. Al no confirmar ni desmentir tajantemente durante los años clave, permitió que la leyenda creciera hasta convertirse en parte del patrimonio sentimental de España. Y ahora, al negarlo en la vejez, cierra el círculo con la elegancia de quien sabe que los secretos de alcoba, si los hubo, pertenecen a la memoria y no a la hemeroteca. Piensen en esto. ¿Cuántas personas en el mundo podrían haber destruido la monarquía con una sola entrevista y decidieron no hacerlo? Si Paloma tuvo en sus manos el poder de hacer tambalear la corona, su decisión de no usarlo es, en sí misma, una declaración de principios, o de amor, o de lealtad, o simplemente de inteligencia suprema. Sea lo que sea, es fascinante. Nos encontramos ante la última gran dama de la farándula, una especie en extinción que valora la discreción por encima del cheque y el misterio por encima del like fácil de las redes sociales. Así que, la próxima vez que escuchen Juntos o La fiesta terminó, o cuando vean a Paloma San Basilio sonreír en la televisión con esa enigmática serenidad, no busquen la verdad absoluta. No intenten leer sus labios ni descifrar sus miradas. Simplemente disfruten del espectáculo. Disfruten de la voz, de la presencia, de la leyenda. Porque al final del día, lo que queda cuando se apagan las luces y se baja el telón no son los chismes ni los rumores. Lo que queda es la sensación de haber sido testigos de una vida extraordinaria. Paloma San Basilio y el rey, la dama y el monarca, una historia que nunca se escribió, pero que todos leímos. Un secreto que nadie confirmó, pero que todos supimos. Y quizás, en ese espacio entre lo que se dice y lo que se calla, es donde reside la verdadera belleza de esta historia. Porque hay cosas, queridos amigos, que es mejor no saber del todo. Hay velos que no deben levantarse jamás, porque detrás de ellos se esconde la magia que hace que la vida merezca la pena ser soñada. La fiesta, para Paloma, nunca terminó. Simplemente cambió de música, y nosotros, afortunados espectadores, seguiremos aplaudiendo hasta que caiga el último telón, preguntándonos siempre, con una sonrisa cómplice, ¿qué pasaría realmente en aquellas noches de los años 80? Ese, amigos míos, es un secreto que se irá con ellos al gran viaje final. Y así debe ser.